bueno tenerte con nosotros una vez más. Recuerda que donde quiera que estés, eres la iglesia. Vamos a cantar juntos, venga. Cuando oscurece y el miedo crece, yo escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Venga. Oh, no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Fuerte, conmigo. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Amor me cautivó, Nunca está lejos, está siempre en nuestro corazón. Donde quiera que estés, cántalo con nosotros. Oh. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó y nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Marcos Clotter. Llegué a la iglesia en el año 1995. Al principio llegué a la iglesia invitado por la que hoy es mi esposa, Cleopatra Bennett. Ella me invitó, pero ella ya me tenía tirado el ojo, me imagino. No, son bromas. Pues yo tengo un poquito más tiempo de estar en la iglesia. Yo llegué a los 17 años. Cuando vine aquí para estudiar en la universidad, con mi hermana, ella iba a la iglesia y nos reunimos en ese tiempo en la Francisca Reyes. Así que tengo muchos años de estar, por la gracia de Dios. Y he
permanecido, he visto toda mi familia estar en la iglesia. Eso fue lo que Dios utilizó para apartarnos a nosotros como familia. Y nos conocimos con Marcos en ese tiempo que él dice y nos casamos en el 1999. Y aquí estamos con 3 hijos después, por pura gracia de Dios. Bueno, esto empezó más o menos el año pasado, durante la pandemia. Todos estábamos en prueba y fue un bastante cambio. Al final de eso, cuando ya pudimos abrir y poder hacer ciertos viajes, estábamos planificando ir a visitar a mi mamá a La Ceiba y salir con ella, llevarla del encierro, ¿verdad? Pasar un tiempito a la playa, comer coquito, pan de coco y todo eso. Pero desafortunadamente llegamos allá solo porque mi mamá estaba interna en la misma fecha que se internó al hospital y se enfermó. Fue la primera vez que ella, ¿verdad?, estuvo hospitalizada y ahí empezó nuestra prueba. Eso fue el 2 de octubre, más o menos. Dios permitió que a los 2 meses justo de que mi mami se enfermara, y fue un proceso difícil para toda la familia, ¿verdad? Luego la trajimos para acá a Tegucigalpa, un mes después, pero el 1 de diciembre mi mami falleció. Eso nos tomó de sorpresa a todos como familia, todos sus hijos, sus nietos, ¿verdad? Y eso nos afectó, nos cambió, pues, no solo la pandemia, pero eso realmente nos sorprendió y nos afectó, y ahí supimos que estábamos realmente en una prueba, ¿verdad? Ya después de eso, mi mami la enterramos el 2-3 de diciembre. Y nosotros dijimos, bueno, eso ya se acabó el asunto, ya la prueba ya pasó, fue duro, vamos a lidiar con esto. Pero entonces, al mes de eso, ya me diagnostican a mí empezamos, bueno, el proceso del diagnóstico de cáncer de mama, y eso fue como, por lo cual todavía estamos procesando. Sí, en un principio, cuando lo de mi suegra, bueno, ella murió y nosotros pensamos, bueno, ya pasó todo. Bueno, aquí vamos a recordarle a ella como una buena suegra que fue, una buena madre, una buena abuela para todos nuestros nietos y todo lo demás. Y ya la enterramos y tranquilo, pues. Y capítulo nuevo, pues, cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Pero al tiempo después que Clio se fue a hacer esos exámenes, sentimos como, ¿qué es lo que está pasando aquí con esto? Pues que después de una cosa viene otra, y después de esta cosa viene otra, ¿entiendes? Así, seguidos las cosas. Entonces, bueno, hay que confiar en Dios. Eso es lo único que nos queda, confiar en Dios y agarrarnos de Dios. Ahí fue donde entendimos eso de agarrarnos de Dios. Estar en prueba no es fácil. Y yo tengo 57 años. Ha sido y he estado en otras pruebas, pero la muerte de mi mamá nos afectó a todos, a mis hijos, mis nietos, todos sus nietos, como algo como que la realización de verdad, la muerte, perdimos a mi mamá como súbitamente, y en esto nos dimos la realización de que pudiéramos yo morir también súbitamente. Entonces fue como bien chocante, bien pesado. Y nuestros hijos también, para nuestros hijos fue como mamá. Pero yo creo que Dios les preparó con la muerte de mi madre para esta parte que íbamos a estar pasando y no tener las dos cosas juntas, ¿verdad? Porque hubiera sido bien difícil manejarlas. Nos sentimos en una tormenta y yo quisiera decir, ok, ya terminó, pero no ha terminado. Cada día trae sus otras cosas que uno dice, ¿y esto qué pasó? Y como que ¿cuándo va a terminar estar en esta tormenta, verdad? Sí, así como te decía, son altos y bajos, ¿verdad? Todos los días, unos días bien, otros días así mal, así. Entonces uno tiene que estar, ¿me entendés? Tener todo ese coraje, ¿me entendés? Esa voluntad, ese deseo de
ayudar, ¿me entendés? Porque a mí me toca ayudar. Tengo que estarle acompañándola en todo, ¿me entendés? Haciendo todos los oficios. Cuando ella estuvo operada, yo tuve que ayudar en todo, ¿me entendés? Tienes que tener coraje, tienes que tener valor, no cansarse, ¿me entendés? Paciencia, sobre todo, tener paciencia, porque es difícil, ¿me entendés? A veces en la noche levantarte, todo lo demás, que vos estás dormido, querés dormir y... Marco, vení, haceme aquí, haceme allá, tráeme el vaso, tráeme el agua, la pastilla, no sé qué, un montón de cosas, ¿me entiendes? Entonces tenés que tener paciencia, revestirte de paciencia y echarle para adelante, man, no hay de otra, porque ahí está Dios con nosotros y Dios nos ha ayudado, así es. Hay días buenos, pues han sido días buenos, días malos, pero ahí estamos, siempre, confiando en Dios. Hemos llorado, hay días que pataleamos, hay días que decimos, Señor, ¿qué es esto? Como cristianos pensamos de que las cosas malas no nos deben de pasar, ¿verdad? O de que cuándo vamos a salir. Tenemos muchas batallas, muchos problemas, pero sabemos que estamos bajo sus alas, que nos tiene abrazados con su inmenso amor, con su inmenso poder, que confiando en Él vamos a salir adelante. Cantemos juntos. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Y así peleo mis batallas. Y aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Yo sí peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Rodeados, aunque parezca que estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Y por tu amor, aunque parezca que estoy rodeado por ti. Y así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas.
Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Y aunque parezca que estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. De rodillas de frente a Él. Hola, continuamos con la serie de conferencias En sus zapatos y hoy queremos platicar sobre el tema Una piedra en el zapato. Es ese sentimiento de dolor ante las fallas, fracasos o tropiezos que podemos enfrentar en nuestro camino, sea por nuestras decisiones equivocadas o por ceder ante presiones frente a la tentación. Nos ponemos en los zapatos de Pedro para aprender cómo pudo él afrontar esta situación en la que le falló a su Señor, a sus amigos, y cómo con la ayuda del Señor pudo recoger esos pedazos y ser restaurado para continuar en el camino que Dios tiene para él. Y así que podemos aprender en esta conferencia cómo Dios hace en la vida de Pedro una gran obra que nos llena de esperanza a cada uno de nosotros. Empecemos hablando sobre esa situación en la cual Pedro negó conocer a Jesús y lo que se conoce como la negación de Pedro. Pedro niega conocer a Jesús y eso es parte de esta escena, la encontramos en Lucas capítulo 22, verso 60. Es el momento cuando se da la tercera negación de Pedro y dice así: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Ya conocemos la historia. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo alguien que ama al Señor con tanto fervor es capaz de negarlo? No una vez, no 2 veces, 3 veces en una misma noche. Y esa pregunta también es para hoy, cada uno de nosotros, el día de hoy. ¿Cómo podemos amar al Señor Jesús y a los seres queridos y al mismo tiempo negar que les amamos con nuestras acciones? Y a veces se da que somos críticos con Pedro y con los demás. Hacemos esa pregunta inquisitiva: ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Por qué lo hiciste? Jamás me imaginé que fueras capaz de hacer esto. Y lo cierto es que cuando intencionalmente desobedecemos los principios de Dios, negamos que conocemos a Dios o negamos con nuestras acciones esa relación que tenemos con Dios. Y sabe, una negación, en este caso la negación de Pedro, no es algo que se da al azar. A veces es progresivo. Me hace pensar un poco en los accidentes de aviación. Hay un concepto de los que estudian la prevención de accidentes en la aviación, y ellos en la seguridad de vuelo, y ellos le llaman que los accidentes son una serie de eventos sucesivos que se entrelazan entre sí para formar una cadena que al final desenlaza en el accidente. Es como que tuviésemos una cadena y donde todos estos eventos se van uniendo uno a uno, se unen, y la manera de prevenir ese accidente es cuando nos identificamos cada uno de esos factores y entonces podemos romper la cadena y así el accidente no llega a provocarse. Y me hace pensar que es algo similar cuando hablamos de una negación como hijos de Dios, que negamos con nuestras acciones a nuestros seres queridos y a mismo Dios en nuestras vidas. Es el resultado de una serie de factores
que se van entrelazando uno a otro como eslabones de esta cadena. Y la manera de prevenir una negación en nuestro futuro, hay que cortar esos eslabones que nos van a llevar a hacer una negación. Y hay que identificarlos. Y me gustaría mencionar algunos eslabones que llevaron o encadenaron a Pedro a tomar esta ruta de la negación. Y el primero de ellos, el primer eslabón que me gustaría que habláramos es que Pedro tenía en ese momento, estaba siguiendo de lejos a Jesús. Así es, seguir de lejos a Jesús es un eslabón que se une a una cadena para venir y provocar en determinado momento que neguemos a Jesús. Y lo encontramos en Lucas capítulo 22, verso 54. Era la escena cuando llevaban preso a Jesús. Lo prendieron, lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Interesante. Es de las pocas ocasiones donde Pedro está a una distancia de Jesús, un poco lejos, como dice acá. Le seguía de lejos. Tal vez la intención era buena. Jesucristo había estado con los discípulos por los últimos 3 años, una relación muy cercana, muy íntima, y eso traía seguridad al ambiente y a todo lo que estaban alrededor de él, el mismo Pedro y los discípulos. Así que cuando había una situación, una inquietud, una situación que requería la atención, ahí podían acudir a Jesús y tenían la respuesta adecuada. Ahora, Dios se acercó a nosotros. Dios cortó esa distancia, de tal manera que cuando se habla del nombre de Jesús, dice que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Dios está cercano a nosotros. Así que cuando alguien camina lejos de Jesús, lejos de Dios, no es algo provocado por Dios. La distancia la ponemos nosotros como seres humanos. Nos vamos distanciando de nuestra relación con Jesús. Dejamos de leer su palabra, de platicar con Él, de estar en las reuniones de grupo o iglesia donde Dios puede hablarnos. Y esa distancia tiene un efecto en nuestras vidas. Cuando ponemos distancia entre nosotros y Dios y nuestra relación con Dios, los temores crecen, aumenta la incertidumbre, nos hace indiferentes, nos hace fríos y sobre todo nos hace independientes de Dios. Y esto es peligroso. Porque al estar lejos de Dios, entonces podemos ceder a las presiones de las tentaciones más fácilmente. Así que necesitamos romper ese eslabón de estar lejos de Dios. Y hay un segundo eslabón que me gustaría que identificáramos. Y el segundo eslabón es aislarse de hermanos y amigos que aman a Jesús. Esto lo identificamos en la vida de Pedro. Se aisló de los hermanos y amigos que aman a Jesús. Eso lo vemos en Lucas capítulo 22. Continuamos con el pasaje del verso 55 al 57. Cuando estaban en el lugar llevando a Jesús para ser juzgado, cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: «Este estaba con él», señalando a Pedro. Pero él negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Enfáticamente negó una vez más al Señor. Y aquí vemos cómo Pedro dejó ese ambiente de seguridad del grupo de hermanos y amigos y se rodeó de personas que no conocen a Jesús. Completamente extraños. No estaban ahí para ayudarlo, para animarlo, para confortarlo, para darle aliento. Y es interesante porque aunque estamos en el mundo, la Biblia dice, el Señor dice que no somos del mundo. Estamos en el mundo para alcanzar a las personas, pero no para ser influenciados por el mundo. Ahora, Pedro, al apartarse, al aislarse de su grupo de amigos y hermanos que aman a Jesús, se puso en una posición vulnerable. Se puso en una situación donde su carácter no era lo suficientemente fuerte, su espíritu no estaba fuerte como para poder soportar las presiones de este ambiente. Y en ese lugar, en una situación así, hay más probabilidad de negar a Jesús.
o ceder a las tentaciones. Cuando se está rodeado de personas que no aman y conocen al Señor y sus principios. Y esto nos recuerda aquel pasaje del Salmo 1, cuando el Señor dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Y aquí vemos prácticamente cómo describe una relación cercana con personas que no aman a Dios. Se sigue el consejo de ellos, o sea, se les escucha. Se detiene junto a ellos en el camino. Hay un tiempo que están de acuerdo. Se sienta con ellos, es decir, pasa una relación cercana con personas que no aman a Dios. Esto es una condición vulnerable como la que estaba en este caso Pedro. Cuando nos aislamos de los hermanos y amigos que son de ayuda y edificación, nos exponemos a tomar malas decisiones. Y aquí cabe una pregunta. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Son personas que aman a Jesús? ¿Son de ayuda y edificación a tu vida? ¿Son personas de fe? ¿Son personas que en determinado momento, cuando te encuentres en una situación de debilidad o próximo a caer o una situación de peligro, te van a asistir y apoyar para llevarte a Jesús? En la Biblia hay una ocasión en la cual Jesús estaba rodeado en una casa, estaba la casa abarrotada, no cabían las personas, no había forma de entrar ahí. Y en las afueras había un hombre que estaba paralítico y necesitaba ser sanado. Y así que no podía entrar. Pero este hombre era afortunado. Tenía amigos que aman a Jesús. ¿Y sabe lo que hicieron estos amigos? Lo cargaron entre los cuatro, lo llevaron, lo subieron al techo de esta casa, abrieron un agujero y por ahí en peso lo bajaron para llevarlo a Jesús. Al final Jesús dice que vio la fe de ellos y los sanó. Qué importante es que nosotros seamos como estos amigos, que seamos personas que cuando nos acercamos a alguien podamos llevarlos a Jesús. Pero también es importante que nos rodeemos de personas, que nuestros mejores amigos sean como estos hombres, que amen a Jesús y que en determinado momento que nos vean flaquear, nos sostengan y nos lleven a Jesús. Ese es un eslabón que si no lo tenemos, si nos aislamos, podemos desencadenar en una negación al final. Hay un tercer eslabón y es que Pedro ignoró y es menospreciar la oración. Sí, Pedro en determinado momento menospreció la oración. Fue la noche cuando iba precisamente previo al arresto, habían pasado la cena juntos, ¿verdad? Y Jesús ya le dijo, acompáñenme a orar, y llevó a un grupo de los discípulos que lo acompañaran a orar. Y le dijo, quédense aquí, y él se apartó a orar. Pero luego regresó, miren lo que dice Mateo 26:40. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar ni una sola hora conmigo? Oren y velen para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es ese momento en el que podemos platicar con Dios y traer nuestras cargas. Todas aquellas aflicciones, ansiedades, preocupaciones o temores, todo aquello que nos quita la paz, podemos traerla y presentarla en oración al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro restó importancia a este momento en el que Jesús les dijo, acompáñenme a orar. Era un momento crucial en la vida de Jesucristo. Jesucristo sabía lo que venía. Venía el arresto, venía el momento en que se iban a burlar de Él, donde lo iban a acusar, lo iban a juzgar, lo iban a golpear y finalmente crucificar para ocupar nuestro lugar en la cruz. Jesucristo cargó todos nuestros pecados, los suyos, los míos, en la cruz. Ahí teníamos que estar nosotros y Él ofreció su perdón y la vida eterna por medio de su sacrificio, cuando ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Así que Jesús tenía esa oportunidad de platicar con el Padre y era un momento importante, pero también era importante para la vida de Pedro.
Claro, Jesús recién horas atrás le había dicho, Pedro, hoy me vas a negar. Así que Pedro pudo haber aprovechado ese momento y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cómo va a ser esto? Y hablar con Dios. Y yo no quiero negarte, ayúdame, e implorar misericordia al Señor. Así que así como Pedro necesitaba orar, también lo necesitamos nosotros. Como seres humanos, necesitamos depender cada día del Señor. Y específicamente en esta pandemia, cada día estamos en las manos de Dios. Así que necesitamos orar. Daniel es un buen ejemplo de esto. Daniel, dice la Biblia, que oraba 3 veces al día. 3 veces se apartaba a platicar con Dios. Jesús también. Jesús oraba continuamente al amanecer, al anochecer. Y Él venía y platicaba con el Señor y nos dejó su ejemplo de platicar con Dios. Claro, esto requiere disciplina. Así que no hay que menospreciar la oración. Este es un eslabón que hay que romper. Hay un cuarto eslabón en esta cadena que llevó a Pedro a una negación. Y el cuarto eslabón es olvidar las palabras de Jesús. Sí, Pedro olvidó las palabras de Jesús. En Lucas 22, versos 61 al 62, lo reafirma. Cuando Pedro recién acababa de negar al Señor, mire lo que sucede. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Aquí vemos, esa noche Jesús le había dicho a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús lo previno, le advirtió, pero Pedro no prestó atención a sus palabras. Y esto nos hace pensar que en nuestra vida igual no se puede vivir sin prestar atención a lo que Dios dice. Porque Dios sabe lo que está en nuestro futuro. Jesús ya conocía cada detalle de esa escena en la cual Pedro iba a negarle. Jesús sabía que iba a ser 3 veces. Jesús sabía en qué momento el gallo iba a cantar 2 veces. O como algo cronometrado, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe todo. Él conoce todo. No podemos sacar a Dios del escenario. Dios lo ve todo y lo sabe todo. Así que olvidar las palabras de Jesús es disponernos a fallar o equivocarnos en las decisiones que tomamos. Olvidar su palabra o no ir a su palabra con la intención de practicarla es un eslabón que nos debilita. Ahora, para no olvidar hay que tenerla presente. Nosotros recordamos fácilmente lo que está fresco en nuestra mente y lo que estamos continuamente a la mano. Por eso dice que su palabra es una lámpara a nuestros pies y es luz en nuestro camino. ¿Sabe? Es una luz a nuestros pasos. Sin esa luz no hay más oportunidad de caminar derecho en ese camino. Sin esa luz existe la probabilidad de desviarnos o desorientarnos en el camino. O existe la posibilidad de negar a Jesús en nuestro día a día. Hay un quinto eslabón que contribuyó a que Pedro al final negara a Jesús. Y es muy importante porque nos hace un recordatorio a nosotros. Y este eslabón número 5 es olvidar que tenemos un adversario. Sí, tenemos un adversario. En Lucas capítulo 22, verso 31, precisamente en ese tiempo durante la cena, previo al arresto, Jesús se dirige a sus discípulos y especialmente a Pedro. Mire lo que le dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¡Qué momento! O sea, Jesús sabe todo y Jesús sabe la intención del adversario porque hay un adversario detrás de los discípulos de Jesús. Si usted ama a Jesús, se convierte en un blanco. Y así. Pero lo interesante es que le dice, ese adversario te quiere tratar como al trigo. ¿Sabe usted cómo trataban al trigo en esa época de Jesús? Bueno, primero, el trigo es un grano
que tiene una cubierta como una brosa, como una cáscara, ¿verdad? Y la manera de sacar esa cáscara primero hay que cortar el trigo, ¿verdad? Usan una especie de hoz o machete, ¿verdad? Cortaban el trigo y lo amontonaban, ponían montones de trigo, ¿verdad? Luego hacían pasar sobre ellos, sobre estos montones, un animal, ya sea buey o caballo, para que lo pisoteara, lo aplastara, ¿verdad? Después de aplastarlo, entonces venía alguien con una especie de tridente y empezaba a removerlo, ¿verdad? Punzándolo y tomándolo en el aire para empezar a separar lo que era la paja, la cáscara, para que fuera quedando el trigo. Luego tomaban el trigo y lo metían en una especie de canastas y lo empezaban a lanzar al aire, a balancearlo, con la intención de que el viento se llevara lo sucio, ¿verdad? Y quedara el trigo puro. ¿Sabe? Esa es la intención del enemigo con Pedro. Quiere empezar a sacar, a que se muestren más esas áreas de debilidad en Pedro, a que se vea lo malo, lo difícil del ser humano. Pedro no le dio importancia que este enemigo y este adversario quería destruir su familia y su vida. Pedro olvidó que estamos en una guerra espiritual que no es una lucha contra los seres humanos ni contra las personas, es una lucha contra un ejército espiritual de maldad. Y este enemigo de Dios, más adelante, Pedro lo entendió. 30 años después escribió la primera carta de Pedro aproximadamente. En el capítulo 5, verso 8, nos da este consejo: sean sobrios y velen. ¿Recuerdan eso? Velen. Esa fue la palabra que le dijo Jesús. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quizá entre paréntesis podríamos escuchar a Pedro: a mí me zarandeó, me hizo como trigo. Y va a buscar cualquier oportunidad para hacernos caer. Por lo que nos recuerda Pedro que resistamos firmes en la fe. Lo importante de esto es que Pedro no estaba solo. Pedro nunca estuvo solo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento de flaqueza, de debilidad, podía encontrar la restauración en Jesús. Y nosotros también podemos encontrar la restauración en Jesús. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, verso 32. Es la continuación del verso anterior, cuando le dijo que Satanás quería zarandearlo. Y esto es lo que le dice Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y es importante este momento, porque para levantarnos de nuestra caída es importante estar conscientes de la ofensa que hemos cometido contra Dios y contra otras personas. Pedro, cuando se dio cuenta de su caída, de cómo había cometido esa negación ante Jesús, lloró amargamente. Lloró, se quebrantó, tuvo una actitud humilde. Y esto es impresionante, ¿sabe por qué? Porque Dios dice que Él no desprecia un corazón quebrantado. Y esa fue la actitud de Pedro. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud cuando fallamos al Señor? ¿Buscamos la humildad? Necesitamos la humildad que tenía Pedro. Porque cuando se está en el fondo del fracaso o de las fallas cometidas o de las pérdidas, es cuando tenemos la oportunidad de conocer mejor a Dios, cuando podemos sentir y tener el abrazo de Dios en nuestras vidas y llenarnos de su gracia y de su misericordia. Y lo interesante es que Jesús le da esperanza a Pedro: yo he orado por ti. Jesús intercede por nosotros. He rogado que tu fe no falle. Jesús ora por nosotros en esos momentos de debilidad, cuando estamos flaqueando, a punto de caer, para que nuestra fe no falle. Quiero hacerle una pregunta: ¿tiene usted personas que están orando por su vida? ¿Se ha acercado usted a pedirle a personas de mucha confianza, espirituales, y que son como esos amigos fuertes en la fe, que usted le ha dicho: mira, ayúdame a orar, tengo esta situación difícil en mi vida, estoy a punto de flaquear, ora por mí? Es importante que lo haga, pero si usted no lo ha hecho, quiero decirle que usted tiene las oraciones de Jesús. En un pasaje de Juan, Jesús hizo una oración por todos los discípulos, donde dice: no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal, que los protejas del mal. Y no ruego solamente por esto, dice, hablando de sus discípulos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por cada uno de nosotros. Hoy en día Jesús ha intercedido por nosotros y presenta sus oraciones a Dios. Lo interesante de esto es que Jesús, a pesar de la caída de Pedro, Jesús sigue confiando en Pedro y en nosotros, porque le dice, cuando regreses, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque vas a regresar. Vas a regresar cuando te levantes, porque no te vas a quedar ahí. Serás restaurado y en ese momento vas a poder fortalecer a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Y es que Jesús hace una restauración completa. Así es la restauración de Jesús. Es totalmente y por completo. Jesús no dejó a Pedro solo. Va en busca de Pedro para restaurarlo. No lo deja solo. Cuando leemos en la Biblia, cuando Jesús resucitó, las mujeres llegaron al sepulcro y el sepulcro estaba vacío y la piedra removida y había un ángel ahí. Y este ángel se dirige a las mujeres y les dice, buscan a Jesús, ya resucitó. Pero díganle a los discípulos y a Pedro, específicamente a Pedro, que los veré en Galilea. Esa es la muestra de que Jesús iba también en busca de Pedro. No solo de los discípulos, pero aquel en el que más necesitaba en ese momento. Y eso nos da la esperanza, porque es como que si le dijera, Pedro, vas a ser restaurado, no te vas a quedar ahí donde estás, regresarás al diseño original que tengo para ti. Es como si le extendiera la mano para levantarlo. Y eso va de acuerdo a un pasaje que dice que 7 veces cae el justo y por la gracia del Señor, el Señor lo levanta nuevamente. Esa es la restauración que hace el Señor. Jesús rodeó de su gracia y de su misericordia a Pedro, lo apacentó. No hizo énfasis en sus fallas como actuamos los seres humanos, sino hizo énfasis en el amor de Dios, en lo que Dios puede hacer por él. El pasaje que encontramos en Juan capítulo 21, verso 17. Y esta escena es parecida a una escena en la cual Jesucristo llamó a sus discípulos. Pero aquí tenemos a Pedro que había ido a pescar junto con unos discípulos. Probablemente Pedro se sentía tal vez triste, tal vez se sentía angustiado, con sentimientos de culpa. No lo sabemos. Lo cierto es que en la orilla está Jesús y ellos están toda la noche pescando, no pescan nada. Y Jesús les dice, tiren la red al otro lado. La tiran, sacan una gran cantidad de peces. Y Jesús se refirió a ellos como hijitos, tienen algo de comer. Cuando se dan cuenta que es el Señor, Pedro se tira de la barca y empieza a nadar hasta llegar a la orilla y encuentra a Jesús que está con un desayuno para ellos. Y ahí vemos cómo Jesús completa esa restauración. Pedro lo había negado 3 veces y Jesús le hace la pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Le dijo por 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por 3ª vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro había negado 3 veces a Jesús. Jesús invoca el amor de Dios en la vida de Pedro. El amor, ¿sabe por qué? Porque es el amor de Dios para con sus hijos. La base de la restauración que hace Jesús es el amor. Porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y el amor cubre multitud de faltas. En 1 de Pedro 4:8, mucho tiempo después, Pedro lo reafirma. Sobre todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Los míos, dice Pedro, y los de los demás. Y Jesús le da una nueva visión a Pedro. Vas a ser pescador de hombres, le dijo la primera vez. Ahora vas a continuar y vas a cuidar de estos hombres. Vas a cuidar así como con cada uno de nosotros. Cuando nos restaura, nos levanta, nos da una nueva visión para poder servirle. Nos levanta de donde hemos caído. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es más grande que nuestras fallas, que nuestros fracasos y nuestras pérdidas. Pedro lo experimentó en carne propia. Fue restaurado totalmente. Y lo confirma en el 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, Jesús él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. También lo hace con nosotros.
puede restaurarnos completamente y darnos otra oportunidad más para servirle. Nos da una nueva visión, nos restaura y nos da esa oportunidad de poder seguir adelante en nuestro camino. Con la ayuda del Señor, quiero dejarlos con ese desafío. Hay que cortar los eslabones que nos llevan a negar a Dios. Hay que cortarlos para que no se dé una situación como la de Pedro en nuestras vidas. Con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Que Dios les bendiga.